Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 30 de la tercera temporada. Hoy contamos con un invitado especial, Germán Schoenfeld, que también estuvo en el episodio número 17. Este episodio lo llamamos Te amo, te odio, dame más. Y ahora van a ver por qué. Hola, Agustín. Hola, Milan, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. De una vuelta de Santa Fe bastante corta en el contexto de la reforma de la Constitución, en el cual quizá podemos ver también un poco de los fenómenos de los cuales vamos a hablar hoy, ¿no? Que dentro de todo va a ser en el contexto de una encíclica del Papa Francisco, que es Fratelli Tutti. Luego vamos a hablar un poco de polarización política. Y por último, de una especie de solución a los tiempos que corren frente a discursos que se articulan dentro de la lógica de amigo-enemigo, ¿no? Así es. Bueno, le damos la bienvenida, Germán, estudiante avanzado de Ciencias Políticas, paranaense. Ahora tenemos en Buenos Aires este tiempo. ¿Cómo anda, Germán? Hola Milan, hola Agustín, encantado de estar acá de vuelta, poder conversar, como dije la otra vez, de temas profundos e interesantes. Así es. Bueno, justamente te tuvimos en el episodio número 17, en el cual mencionábamos que se estaban empezando a hablar de temas que antes no se hablaban, y de una manera profunda, de una manera articulada, con debate de ideas, y que nos llamaba la atención cómo eso se empezaba a difundir en medios, algunos tradicionales, pero también en streamings y a través de las redes y con personajes muy populares en cuanto a su conocimiento popular, ¿no? Como por ejemplo el caso de Luquitas Rodríguez que hablábamos en aquel episodio. Pero hay otros canales de streaming, de YouTube, etcétera, que son muy escuchados, muy vistos y que tratan temas. Como por ejemplo uno que hemos mencionado aquí muchas veces, que es Cabaret Voltaire, y vos, Germán, me recomendaste que viera un episodio específico donde cuentan la historia de la cámpora, y quería traerlo a colación porque hoy vamos a hablar mucho sobre polarización, sobre, como dijo Agustín, la lógica amigo y enemigo, que muchas veces hemos mencionado, que la política, como para espolearles un poco de lo que va a ir la segunda parte del episodio, la política es amigo-amigo, no amigo-enemigo, pero para muchos es amigo-enemigo. Y traigo a colación este episodio de Cabaret Voltaire porque la cámpora es justamente enemigo-enemigo, ya ni siquiera amigo-enemigo. Ellos son lo que son en contraposición a todo lo demás. No tienen tanto una identidad propia, esto somos nosotros, esto es nuestro proyecto de país, esto queremos, sino no nos gusta aquel, ese es nuestro enemigo, juntémonos en contra de aquel. Y en esta época de elecciones, ¿no? Hoy estamos grabando miércoles 3 de septiembre, este domingo son las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y dentro de un mes y algo van a ser las elecciones nacionales. Hay muchísima polarización y vemos que los discursos son más bien de te amo, te odio, dame más, justamente, ¿no? Como el título de este episodio, que después Germán va a explicar por qué lo elegimos. Y no solo se ve en la cámpora, también se ve en la Libertad Avanza, con la misma lógica, ¿no? Kirchnerismo nunca más. Bueno, ¿ustedes qué proponen? Kirchnerismo nunca más. Bueno, puede ser una consigna que gane votos, pero estaría bueno que digan qué van a hacer cuando ganen. Exacto, y ahí es central entender que el primer asesor de Milei para las elecciones de 2021 fue Mario Pato Russo, un asesor comunicacional que le trajo una estrategia que se basaba exclusivamente en la polarización. Él mismo dice, nadie puede entender a Milei si no entiende lo que fue el movimiento Cinque Stelle en Italia. Muchas veces ustedes lo han hablado acá en el podcast. Dice, yo para armarle la estrategia agarré un libro sobre populismo que lo escriben Cas Mud y Rovira Caldwasser, que dicen, bueno, el populismo es esto, es una ideología delgada que se basa en una casta, un antipueblo y un pueblo, ¿no? Una lógica de ellos contra nosotros. Milei surge con esta idea, pero no es que la lógica confrontativa aparece en la Argentina con la irrupción de Milei en la política, ¿no? Esta es una lógica que viene desde hace mucho tiempo
Y creo que un poco de eso también vamos a estar charlando hoy, ¿no? Cómo es algo que se ha perpetuado tanto en la construcción política práctica como también en la teoría política durante mucho tiempo. Y bueno, yo creo que es un error, por lo menos. Y lo traigo a colación porque justo mencionaste hoy a los chicos de Cabaret Voltaire y el mismo Pato Russo, que es el apodo de Russo, lo cuenta ahí, ¿no? Dice, así le armé la estrategia y lo cuenta en vivo. Muy interesante para aquellos que quieran entender el fenómeno Milei, vayan a ver esa entrevista. Así es otro lugar en donde se debaten ideas bueno, también lo que tratamos de hacer acá, ¿no? Y este episodio va a ser, como se darán cuenta ya, más sobre las grandes tendencias que sobre lo que pueda llegar a pasar el domingo en la provincia de Buenos Aires, porque ¿para qué vamos a andar comentando cómo se van tirando entre unos a otros? Mejor dejemos que pase el tiempo, veamos cuál es el resultado de las urnas y ahí analizaremos ya la semana que viene con los resultados, ¿no? Creo que la coyuntura hoy es mejor dejarla que pase un poquito y dedicarnos a estas cuestiones de tendencias de largo plazo que explican muy bien lo que va a pasar en las elecciones y lo que está pasando en Argentina en este momento. Lo que sí me parece como dato anecdótico, y lo traigo a discusión antes de entrar a hablar respecto de la encíclica del Papa Francisco, es que me parece que el kirchnerismo peleaba con un enemigo que lo construyó ellos mismos, ¿no? No sé si había una figura particularizada, individualizada, objetivada, porque claramente ellos se presentaban como en contra del fenómeno neoliberal de los 90, pero había una masa de jóvenes que no habían vivido ese neoliberalismo. Era como que le estaban hablando en otro idioma. Se formó una especie de policía, había arrancado en los medios 678, también de forma incipiente en las redes sociales. Me parece que eso evolucionó, se desarrolló un poco más ya dentro del fenómeno libertario, donde sí el enemigo estaba un poco más construido para este fenómeno, que no me gusta decirle libertario porque siento que no tiene nada que ver con el libertarianismo, un poco en defensa también del libertarianismo, pero llamémoslo así para dejarlo más claro. Creo que el enemigo sí está objetivado, que es el kirchnerismo nunca más, y además sí se agregó un componente de violencia, ¿no? En redes sociales principalmente es insoportable, pero incluso también en violencia física, no a gran escala, pero a pequeña escala en algunos lugares, algunos encuentros entre militantes, la visita de Javier Milei en Loma de Zamora cuando circulaba arriba de la camioneta y terminó bastante trágico con Espert escapando en moto. Y hoy que estamos grabando miércoles 3 de septiembre, es justamente el día que hace el cierre de campaña. Javier Milei en persona, en Moreno, también en la provincia de Buenos Aires, claramente, donde el gobierno, En un descampado. en un club de fútbol, exacto, paréntesis, club de fútbol que tiene mucha relación con el Nene Varela. El Nene Varela es un varón del conurbano que viene del peronismo. Pero bueno, son esas. Su hija fue candidata a intendente de Moreno y ahora va en la lista de diputados de La Libertad Avanza. Pero bueno, cosas que pasan. Tal cual. Pero para darle un cierre, un momento también de tensión, sobre todo por los dichos de Javier Milei en el último. Hoy, que dijo que la oposición lo quería matar, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires que dijo, bueno, si pasa algo es responsabilidad del gobierno nacional. Pero lo que quería ir es, el nivel de violencia ya va escalando, que obviamente es trágico, es polémico y lamentable, ¿no? Y creo que un poco de eso este episodio va a intentar de combatir esa idea con ideas muy buenas que van a salir, ¿no? Así es. Y en ese contexto es que desde el partido político al cual pertenecemos, tanto Germán como yo, Políticas para la República, organizamos en Paraná el fin de semana pasado un congreso sobre fraternidad y amistad social por los 5 años de la encíclica Fratelli Tutti de Francisco, que primero vale la pena leerla y segundo, claramente el mensaje es el de amistad social, el de amigo a amigo, que siempre hemos hablado, de unir corazones y voluntades, ¿no? La concordia que trae una mejor convivencia social, todo lo contrario a esta enemistad. En el partido nos parecía oportuno hablar de Fratelli Tutti y específicamente de fraternidad y de amistad social, como dos grandes temas que son transversales a toda la encíclica, y porque además también creo que el Papa, primero Papa, ¿no? O sea, un argentino Papa
no se va a volver a repetir, y aún así no lo supimos aprovechar en su momento en Argentina, generó divisiones, uno se lo quería apropiar, el otro que no, porque entró en esta lógica, o lo metimos en esta lógica los argentinos de amigo-enemigo, ¿no? Y creo que hay detrás su muerte, muchas de las cosas que hizo y especialmente las que escribió, toman otra relevancia, porque ahora ya no puede tomar partido por ninguno de los nuevos candidatos, ¿no? Entonces, por más que haya tomado partido por uno u otro, o fue la interpretación que se le quiso dar o lo que sea, ahora ya no lo puede hacer porque está en la casa de Dios, así que podemos leer mucho más tranquilamente su pensamiento, que aporta cosas muy positivas a la vida política y a la vida en comunidad. Y por eso tomamos este tema para el congreso que hicimos el fin de semana pasado, y lo invitamos a Germán porque él ahí hizo una exposición muy interesante sobre polarización, fraternidad, y bueno, queríamos que para los oyentes de Craft Courier también traer este tema y usarlo como disparador de debate para analizar lo que dije antes, las tendencias de largo plazo. Exacto. Y en ese sentido, hoy vamos a hablar, como decía Milan, de estos dos conceptos, pero de fraternidad y de amistad social. Pero me quiero quedar con la idea de fraternidad. Una idea que al principio suena hermoso, a mí me encanta hablar de fraternidad, pero creo que lo que recorre la encíclica, lo que nos tenemos que preguntar ahora, ya 5 años después de que Francisco le haya escrito, es ¿por qué hablar de fraternidad y de amistad social? ¿Sirve de algo? ¿La necesitamos? Creo que esta idea subyace, por lo menos en la organización que hace Francisco de Fratelli Tutti y cómo arranca. Él arranca haciendo un diagnóstico del mundo en el que vivimos. Y creo que podemos ver una respuesta ahí. Tenemos que hablar de fraternidad porque vivimos a la sombra de un mundo cerrado, ¿no? Francisco utiliza esta metáfora para decirnos, estamos en un mundo bastante oscuro, la sociedad está inmersa en sentimientos muy negativos. Sumo algo que decía, creo que Andrés Malamud, que en nuestra sociedad por primera vez en mucho tiempo la gente empieza a pensar que va a estar peor de lo que está hoy. Es decir, si en el 1915 le preguntaban a un alemán, ¿cómo estás? Decía, y estoy mal, estoy en la guerra, pero creo que en 20 años voy a estar mejor. Le preguntaban en 1950, decía, y creo que después voy a estar mejor. Hoy en día lo que pasa es, no creemos que estamos bien y tampoco creemos que vamos a estar bien en el futuro. Estamos sumidos en una desconfianza hacia las instituciones, hacia los líderes y en una desesperanza, que es peligroso porque aflora muchos sentimientos negativos. Francisco dice, justo esos sentimientos negativos son lo que muchas instancias de marketing político o estas construcciones, entre comillas, de lógicas políticas amigo-enemigo son las que vienen a explotar. Entonces, si solo tengo que pensar una estrategia para que vos me votes, y esa estrategia hoy alcanza con explotar tu bronca, esto mismo decía Mario Russo, ¿no? La gente está enojada, tenemos que encontrar cómo movilizarle esa bronca, ese enojo. Si con eso alcanza, se pierde pensar un proyecto de vida, un proyecto de políticas públicas, un proyecto de país real. Y cuando ya no pensamos un proyecto de vida real, ya las palabras importantes empiezan a licuarse, dice Francisco. Fraternidad, democracia, ¿de qué me sirve si lo tuyo es un discurso vacío, como se dice muchas veces coloquialmente? No me transmite nada porque vos no estás pensando un proyecto de país. Estás queriendo que yo me identifique con una idea de democracia, de pueblo, de casta, ¿no? La identifique enfrente mío, como sea. Pero son palabras vacías que hacen que yo me movilice. Abajo de eso no hay nada real que me diga cómo van a solucionar los problemas que tiene la Argentina y el mundo, que son bastantes. Justamente en el programa que me recomendaste ver sobre la cámpora, todo el tiempo quienes analizan hablan de que la cámpora es sentimiento puro. Nada más, pertenencia por sentimiento. Y en lo de Milei hay mucho de eso también. Es verdad que algunos dicen no, porque el equilibrio fiscal y la baja inflación. Sí, pero en realidad es la anticasta y la libertad. Y vos ahí llenás con lo que vos querés, ¿no? Entonces es mucho de esto de identificarse por sentimiento y menos por un programa puro y duro escrito, como de lo que hemos hablado muchas veces acá en Craft Courier. Exacto. Y ahí yo creo que también es pertinente sumarle a ese diagnóstico que hace Francisco aportes de la ciencia política. Yo acá quiero entrar en el tema de polarización. Hoy lo mencionamos por arriba, pero creo que le podemos dar bastantes elementos de la ciencia política. De este tipo de estudios
sobre polarización sale el nombre que le hemos dado a este episodio, Te amo, te odio, dame más, ¿no? Un nombre que parafrasea el estribillo de una canción de Serú Girán y que hace referencia a cómo en nuestras sociedades actuales los mayores sentimientos que encontramos hacia los líderes, hacia el que piensa distinto, son el de odio en un primer lugar y el de amor bastante por abajo. Lo que no encontramos seguro es la indiferencia, el no sabe, no contesta, esos sentimientos que podemos identificarlos con alguna especie de racionalidad, es decir, no odio al que piensa distinto, simplemente piensa distinto que yo. Esos son los que se han ido perdiendo a lo largo de este desarrollo de nuestra política actual. Este paper que menciono creo que es una muy buena entrada para el estudio de la polarización. Lo escriben Ignacio Ramírez y Agustina Falak, así que se los recomiendo. Y sobre todo porque muestra cómo la polarización política ha virado su contenido, ¿no? Antes, polarización se entendía como distancia ideológica. ¿Qué diferencia de pensamiento o de políticas había entre un partido y el otro? ¿Qué diferencia había entre el peronismo y el radicalismo? Entre los republicanos y los demócratas, ¿no? Redistribución del ingreso sí, redistribución del ingreso no. Eso era como se entendía antes. Eso ha virado hoy y el término que se está utilizando hoy es más bien el de polarización afectiva, que es un subtipo de polarización, pero es más que nada una profundización de eso, ¿no? La polarización afectiva está basada en identidades partidarias muy fuertes y que tienen sentimiento de rechazo, de odio, ¿no? Una animadversión constante ahí en el plano político. Eso es lo que hoy explica un poco mejor el proceso de polarización y lo que le da un tinte más preocupante. Si había distancia de programas antes, no hay tanto problema. El tema es que hoy hay distancia social y eso sí es preocupante. De hecho, creo que para ver un poco más empíricamente esta diferencia que vos decís del paper de Ramírez y Falak, creo que hoy en día podemos ver en el fenómeno o en la gestión de Javier Milei de que hay algunas medidas que son como las del pasado, ¿no? Que no se diferencian tanto en lo programático con, llamémoslo así, el kirchnerismo, para no relativizar todo porque si no se hace infinito. Pero luego sí, en las redes sociales vemos una cuestión, no sé si diría moral, creo que es identitaria, ¿no? Y este apego que hay, ni siquiera diría que por ideas, es muy personalizado también, ¿no? Es la figura de Javier Milei, es la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Son dos, es la jefa y bueno, Milei, que se le puede poner el emperador, ¿no? Como había en su momento la cuenta en Twitter, y se dejan totalmente las ideas de lado. Ya no hay discusión, ya no hay discusión y tampoco hay una especie de idea de que la política es un espacio en el cual se pueden solucionar problemas, ¿no? Problemas para lo que por ahí Francisco podía llamar como bien común, ¿no? Francisco no solamente él, ¿no? Hay toda una tradición en eso, que es lamentable, porque como vos decís, la desesperanza, el hecho de no saber cómo vamos a estar en el futuro o que el futuro es pesimista, que es oscuro y demás, bueno, creo que tiene un poco sustento en esto de que la política dejó de ser un espacio en el cual se solucionan problemas y yo creo que si le preguntás a cualquiera qué piensa de la política, va a decir que es un espacio en el cual algunas personas cambian de estilo de vida, ¿no? Y te pongo un ejemplo sobre lo de los programas, de la distancia ideológica y demás, muy concreto. En la década del 2010, recuerdo perfectamente que en España y en Croacia, cuyos sistemas de partidos son bastante parecidos, en uno gobernaba la centro izquierda y en otro gobernaba la centro derecha. Teniendo los mismos problemas, la oposición en cada país proponía las mismas soluciones que en el otro. O sea, la democracia cristiana española, el PP, proponía las mismas soluciones que los socialistas en Croacia a la democracia cristiana que gobernaba en Croacia. Y ambos ganaron las elecciones, los signos contrarios, y implementaron las mismas políticas para salir de los problemas que tenían. O sea, todo lo mismo, ¿no? Simplemente era pelearse a ver quién pertenece a un bando o al otro, pero la distancia entre las políticas era muy chica. Y encima fueron periodos en los cuales a ambos países no les fue tan bien en la implementación de esas políticas, con lo cual ni siquiera que se parezcan era bueno en ese caso, porque al contrario
Ambos países estaban ahí sumidos en algunos problemas económicos y políticos. Entonces, la diferencia de programas puede estar o no, pero lo que nos tiene que preocupar es esto que hemos llamado polarización afectiva, que despierta sentimientos muy negativos entre una identidad partidaria y otra. Y lo más preocupante de esto no es que se pelee Milei con Cristina y Cristina le responda, sino que estas mega identidades, como llaman algunos teóricos en Estados Unidos, estas mega identidades calan muy hondo y empiezan a generar problemas en la vida social de la persona. Y acá hay algo que se da, que es una intrusión de lo político en la vida personal. Acá hay que entender que todas las personas participamos de distintos grupos, ¿no? Vamos al club, somos católicos, o somos protestantes, o no sé, utilizo esas letras que se usan en Estados Unidos, ¿no? WASP, White, Anglo-Saxon Protestant, es una especie de 3 grupos a los cuales pertenece una persona. Uno participa de distintos grupos. Lo que está pasando hoy en día es que la identidad partidaria se pone por encima de todos los otros grupos a los que yo participo, que forman mi identidad, y pretende explicarse la identidad de una persona por el mero hecho de participar o de comulgar con algunas ideas políticas. Entonces, en la vida social ya no importa si vamos al mismo club, si mandamos a nuestro hijo a la misma escuela, si compartimos casi todos los valores que tenemos. Antes me importa si vos sos peronista o sos gorila, o peor, porque eso en alguna manera no afecta tanto, importa más si sos de Milei o no, que el hecho de que vos tengas buenos argumentos, seas inteligente, seas competente para estar en un cargo. Y eso va corrompiendo los tejidos sociales porque ahora todo importa, o sea, lo único que importa es si comulgamos la misma identidad partidaria. Ni siquiera sé qué piensa cada uno, ni si vos estás de acuerdo con la redistribución de la riqueza o no. Me importa saber si perteneces a eso que yo más o menos conozco como peronista, porque si perteneces a eso yo ya te descarto. Bueno, eso genera problemas muy grandes. Tengo 2 cosas para agregar. Una, que creo que también se puede ver esto de los gustos, ¿no? Y de cómo nos apropiamos. Habían hablado de la figura del Papa Francisco, vos habías hablado, Germán, recién de los clubes. Y me llevó a pensar de 2 obras que se estrenaron en el último año en la Argentina, que por un lado es El Eternauta y por el otro lado es Homo Argentum, ¿no? Y cómo, por lo menos en las redes sociales, cada bando se intentó apropiar de eso. Y ya ni siquiera había una especie de argumento, de contraargumento, de crítica, que la crítica siempre es buena, siempre y cuando hablamos de la crítica constructiva y demás, ¿no? De la escuela crítica, no de una crítica banal. Pero es muy llamativo cómo dejamos de lado y también cambiamos la forma de consumir, porque recuerdo lo que había dicho el director del Inca, ¿no? Yo la vi por TikTok, ¿no? Ni siquiera ya vamos al cine a ver eso y luego decir, bueno, yo vi Homo Argentum y lo banco porque hubo 3 o 4 ideas que me gustaron y lo relaciono con Javier Milei. No, ya directamente lo veo en TikTok, creo que vi toda la película, creo que vi toda la idea y la defiendo. Ya defendemos cosas que no conocemos. Por otro lado, en relación con esto de el tema de la lealtad a un líder, ¿no? Que es un gran problema, creo, para la situación que está viviendo la Argentina en referencia al Estado, ¿no? Creo que Argentina necesita un Estado, quizás como con esa idea, ¿no? De la reconstrucción de 1880, con un modelo, con la esperanza, ¿no? De que la política es una herramienta para el cual reformar la vida en sociedad o cambiarla para lo mejor, para el progreso. Hoy el gobierno nacional, no solo pero parece que es el que más está adscripto a esa idea, porque justamente necesita organizar un gobierno, porque está en construcción, es el tema de los burócratas, ¿no? De llevar burócratas a cada lado que responden más a una cuestión de lealtad que una cuestión de profesionalización. En el caso del gobierno nacional es muy evidente, y se puede ver en el boletín oficial, pero también se ve en otros casos subnacionales y demás, ¿no? La cuestión de la lealtad al líder y no una cuestión de profesionalización. Yo creo que el Estado argentino necesita profesionales, necesita burócratas que estén preparados, que es una gran deuda que tiene la Argentina y no solamente con países de Europa, sino con países de la región. Uno va a Brasil
y los ve ultra profesionalizados y tecnificados, ¿no? Justo me trajo esa idea lo que decías como fenómeno en el Estado también. Creo que como diagnóstico, que traemos el diagnóstico justamente de Fratelli Tutti, y con los ejemplos que hemos dado de Argentina y otros países, tenemos una idea clara de cómo venimos, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo salimos de acá? ¿Tenemos alguna propuesta? Bueno, acá es donde nosotros queremos hablar un poquito del tema de fraternidad, ¿no? La fraternidad que en principio uno tendería a pensar que viene del orden privado, porque hace referencia al hermano, que uno lo ubica en la familia, que como muy bien sabemos es del orden privado, pero que ya tiene una larga tradición en el ámbito político. Acá voy a obviar deliberadamente toda la larga tradición de la amistad social y de la fraternidad, el esquema político clásico y de la época medieval. Quiero que nos detengamos un poquito en lo que es la modernidad, que nosotros somos hijos de ese proceso de la modernidad, y como muchos de ustedes recordarán, la Revolución Francesa, que pretende destituir todo un orden y fundar un orden nuevo, elige un lema para caracterizar este proceso que está compuesto por 3 principios, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, agarra los principios que eran la mayoría católicos, porque venían muy ligados al pensamiento católico, los 3, los despoja o trata de despojarlos de esa raíz católica y los pone en el centro del proceso político. Y respecto de la fraternidad nos dice, bueno, ya no solo tenés que amar a tu hermano, sino ahora también tenés que amar a tu vecino, a tu conciudadano y a tu comunidad. Es decir, el concepto de fraternidad ya ha estado en el centro de la política. Sin embargo, y esto cualquiera de ustedes lo puede comprobar, si la libertad y la igualdad han tenido un gran desarrollo y ambas se han plasmado en ideologías políticas del siglo anterior, el liberalismo y el socialismo, claramente la fraternidad quedó en el olvido. Un poco de este olvido es de donde la viene a sacar toda una corriente teórica que dice hay que estudiar a la fraternidad y hay que ver qué es lo que nos brinda, qué es lo que nos propone para nuestra sociedad actual. Sobre todo entendiéndola que la fraternidad surge y sirve como un principio rector entre la libertad y la igualdad, ¿no? Muchas veces se dice la fraternidad es la que articula libertad e igualdad en dignidad. Ahora, ¿qué es la fraternidad? Yo creo que acá para definirla hay que entenderla primero que nada como un principio de construcción social. Es decir, no es un principio abstracto, sino que es un principio que guía nuestro accionar. Tengo que sentirme hermano con el otro y así tengo que comportarme en política. Cuando escribo en Twitter y debato de política, cuando voy a votar, cuando le exijo algo a mi gobernante, ¿no? Cuando creo un partido político, la fraternidad tiene que estar en el centro y guiarme a accionar. Que acá es muy interesante, muchas veces se cree que la fraternidad es dejar de lado el conflicto, no discutir, hacer como una especie de consensualismo. Y eso no es la fraternidad. Pensemos en la relación que uno tiene con un hermano. 1000 veces me he peleado con mi hermano, no por eso deja de ser mi hermano. Lo importante es que cada vez que voy a discutir con él, yo sé que antes que una persona con la que estoy discutiendo, ese es mi hermano. Ese tiene algo que nos une, que somos parte de lo mismo, y eso está antes que cualquier tipo de discusión que puedo tener. Lo reconoces como un otro par a vos y no como uno a eliminar. Exacto. Y ahí aparece esta idea de la fraternidad como una especie de horizonte. Tenemos que llegar a sentirnos hermanos todos. Pero además de horizonte es también el medio mediante el cual vamos a llegar a eso. Es claro que hoy no todos en política se sienten hermanos, pero ¿cómo hacemos que lleguemos ahí? Bueno, este principio es también el que inspira cómo tenemos que actuar los ciudadanos, los legisladores y cómo tenemos que construir eso que conocemos como lo público. Al construir eso, tenemos que hacerlo mirando al otro como si fuese un hermano, ¿no? Teniendo el amor fraternal como medio que guía la construcción política. De hecho, voy a hacer una acotación muy kantiana, pero la idea ideal, ¿no? Ese mundo ideal del cual Kant hablaba, en el cual todos vamos a ser autónomos, porque no vamos a dar la misma ley, creo que parte de esta idea de hermanos, ¿no? De ver al otro como una persona libre, igual a nosotros,
que coincide con el lema de la revolución también, que somos libres e iguales, que hay una dignidad humana que hay que reconocer en el otro, que somos hermanos, que tenemos ese amor fraternal y que justamente nos vamos a dar una ley autoimpuesta en parte, ¿no? Eso sería como la autonomía de la cual hablaba Kant. Y me parece que es mucho más positivo de esa idea de que hay una especie de... Yo sé que se va a relacionar mucho con Javier Milei, pero no quiero ser injusto con él, pero esa idea de que hay un grupo de una casta separada de nuestra sociedad que hace leyes que lo único que nos hacen es perjudicarnos, ¿no? Esa idea quizás libertariana en cierto punto. Si esos son hermanos, si están ahí porque los elegimos tal como hermanos, dentro de esa lógica de un eje regulador, bueno, vamos a estar un poco mejor, vamos a tener cierta confianza. Es como cuando un hermano nos cocina, no vamos a estar desconfiando de que nos está por dar una comida fea. Y si sale mal, lo vamos a respetar como hermano y no como alguien que no vamos a invitar nunca más a nuestra casa o que nunca más vamos a ir a la suya, ¿no? Y creo que está muy bueno el punto que haces porque dista de la teoría del velo de la ignorancia de John Rawls, que es básicamente lo que articula gran parte del pensamiento sobre la justicia contemporáneo, porque él no dice, yo me tapo los ojos y no sé en qué lugar de la sociedad voy a estar, entonces hago las leyes sin saberlo, por las dudas que me toque estar en el peor lugar, pero no lo dice pensando en, bueno, yo puedo estar en el peor lugar y si estoy en el mejor, no piensa en el hermano que puede estar en él, piensa en él, ¿no? Súper individualista. Y lamentablemente es una de las corrientes principales que moldean el pensamiento y el debate sobre la justicia y las leyes en Occidente, en la contemporaneidad. En cambio, la fraternidad dice, no, espera, el otro también puede caer en un mal lugar. Tratemos de evitar que eso suceda, porque es mi hermano. Y nadie quiere que su hermano caiga en un mal lugar. Y ahí lo primero, lo que me surgía a mí también es, bueno, si tengo que sentirme hermano con el otro, ¿quién es el otro? ¿Quién es ese con el que yo tengo que sentirme hermano? Creo que hay como 3 niveles acá que es importante destacarlos, que son distintos y que nos permiten puntualizar en cómo tenemos que construir política. En un primer lugar, el otro es todo ser humano, porque acá estamos hablando de la fraternidad en un sentido universal, como también hablamos de libertad y de igualdad. Es decir, todos somos libres. ¿Quién es todos? Los que somos de Buenos Aires, los que vivimos en Argentina, no, todos los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque de su propia dignidad humana se desprende de que todos somos libres. El que vive en Angola es igual de libre que yo, por lo menos en derecho. Bueno, el que vive en Angola es igual de sujeto que yo de ser tratado de manera fraternal. En este sentido es universal, que se contrapone a otros sentidos que le han dado a la fraternidad. Uno es la fraternidad de clase, ¿no? Muy particular del pensamiento de izquierda o marxista, que decía, somos hermanos los que somos de la misma clase, el proletariado somos todos hermanos entre sí, pero el burgués que me explota no forma parte de lo mismo que yo. Y después hay otro uso de la palabra fraternidad que ha sido usado más bien en un ámbito de las logias, muy presente en la masonería. Acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando fraternidad universal. Todo ser humano es objeto de ser tratado fraternalmente. El tema es que, como decíamos hoy, esto no es un principio abstracto solamente. Lo es, pero también guía nuestro accionar. Y en ese sentido, el hermano, el otro, es ese con el que yo vivo todos los días. Es decir, el verdulero al que le voy a comprar, es mi profesor en la escuela, el que me lleva en el taxi, al que yo le vendo algo. Ese con el que yo construyo mi vida en sociedad, en comunidad, ese es también objeto de tratarse fraternalmente. Entonces, ese con el que me siento otro es principalmente con el que convivo en lo local, que esto de lo local y de lo universal es algo que hemos hablado muchas veces. Sí, y para que sea algo realista, y no un principio súper abstracto de decir, bueno, ¿y cómo soy fraterno? ¿No? Y dijiste lo local, en lo local hay una oportunidad muy grande. Y de hecho Francisco en la encíclica lo menciona. Pero también hay escuelas de economía y de política más local que desarrollan este pensamiento, al cual podemos llamar glocal, con G, ¿no? Que mezcla lo global y lo local. Hoy vivimos en una globalización, somos habitantes de una aldea global,
pero vivimos en un territorio determinado. Tenemos una comunidad, un barrio de pertenencia, etcétera, y lo local, bien desarrollado, nos permite adoptar las cosas positivas de la globalización sin que nos aplaste y nos haga Homogéneos. claro, que nos haga perder nuestra individualidad y que seamos todos iguales, donde Francisco dice es muy fácil de ser dominados de esa manera. Entonces, en lo local es donde podemos ejercitar nuestra fraternidad desde cómo nos relacionamos en el mercado, las cooperativas de producción o la cooperativa del colegio, el partido político, el club, cualquier tipo de organización religiosa. Y partiendo de esta idea, creo que la mencionabas vos, Agustín, ¿no? De, bueno, si mi hermano me invita a comer, asumo que no le va a poner veneno a la comida, ¿no? Y eso, esa concepción de mi hermano no me va a hacer daño y yo tampoco le voy a hacer a él y entre los dos vamos a tratar de ayudarnos, son principios y valores y características que se pueden estimular desde lo local, justamente, lo que decía vos, Germán. Desde lo local hay muchas acciones, como dijimos, la cooperativa, el tipo de mercado que se produce, hasta el tipo de ciudad que uno construye puede incentivar o desincentivar las prácticas de la fraternidad. Creo también eso. Y dijimos entonces que había 3 niveles de la fraternidad. Mencionamos el universal, mencionamos el local, pero hay un último nivel que es muy importante remarcarlo y creo que Francisco lo explica muy bien en Fratelli Tutti. Volvemos acá entonces a este texto y el Papa retoma esa parábola muy conocida en el mundo católico que es la parábola del buen samaritano y dice, ¿no? Cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús qué tengo que hacer, Jesús le dice, bueno, el primer mandamiento, amar a tu prójimo, y ahí el maestro de la ley, como queriendo hacerle una trampa, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? A lo que Jesús responde con la parábola del buen samaritano, ¿no? De ahí entendemos que el prójimo es, antes que nada, antes que cualquier otro, antes que el universal y que el local, es el herido, el marginado, ese necesitado que está al costado del camino. Ese es el principal objeto de la fraternidad. ¿Por qué? Porque si todos somos hermanos, ¿qué nos puede doler más que ver a un hermano herido? Un hermano tirado al costado del camino, ¿no? Imagínese usted que va caminando por un camino o anda en su casa y ve que su hermano se clavó un cuchillo en la pierna, está tirado pidiendo ayuda. Bueno, eso es lo que nos tiene que movilizar. ¿Por qué ese es objeto de fraternidad? Bueno, porque si ahí yo no me siento hermano, estamos en un grave problema. Francisco lo dice muy claramente, dice, no es una opción vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. Es decir, frente al hermano al costado del camino, no nos podemos hacer como que no pasa nada, no podemos seguir desde la política en este marketing sin pensar soluciones reales, sino que nos tiene que indignar y tenemos que hacer soluciones para ese que está tirado al costado del camino. Creo que acá es muy importante y muy pertinente como retoma la parábola del buen samaritano para hacernos ver que ese hermano herido tenemos que ponerle el ojo ya, ¿no? Demanda nuestra atención ahora. Sobre todo en una Argentina donde el 50% está en esa situación, ¿no? Por lo menos. Eso es lo que iba a comentar, ¿no? Justo Argentina que tanto necesita de eso. Me quedó una idea dando vueltas, quizás media tarde, pero bueno, la estaba pensando ya hace un tiempo y me parecía pertinente traerla. Cuando hablabas de libertad, igualdad, fraternidad, de dos ideologías que crecieron alrededor de los dos primeros conceptos del lema de la revolución, por un lado el liberalismo y por el otro lado el socialismo, en una versión más extrema y no democrática, el comunismo. Creo que el liberalismo, separaba mucho en la cuestión de la individualidad, de la potencia de cada uno, ¿no? De cada ser, en esa competencia en todo lugar y en todo tiempo, mientras, y por eso la libertad, ¿no? Necesitamos libertad para desarrollar nuestra potencia. Y por el otro lado el comunismo, el socialismo, una versión democrática, pensando en la diferencia, ¿no? Tenemos que ser iguales, hay que
borrar las diferencias. Yo creo que la fraternidad lo que logra es potenciar las diferencias, ¿no? Y que nos entendamos en las diferencias, y que las diferencias existen y que no son malas per se, al contrario, que se pueden potenciar y que nos podemos encontrar en el mismo lugar a pesar de ser diferentes. Creo que eso la fraternidad lo logra englobar muy bien, y vos lo habías dicho en su momento con respecto a la ingenuidad, que se cree que acá no hay conflicto, de que el conflicto no tiene lugar, para nada. Hay conflicto, existe el conflicto, pero está enmarcado dentro de la fraternidad. Creo que eso se fue trabajando, por lo menos quizás de manera tangencial, pero... Y no solo la fraternidad es enmarcar el conflicto en algo positivo, sino que tampoco es ingenua, porque si entendemos todo lo que estuvimos hablando hoy, es muy exigente. Guarda que fraternidad no es solo sentarnos y mandarnos emoji de corazones como si todos fuésemos hermanitos, no. Es trabajar en serio y buscar soluciones reales al país. En este caso estamos hablando de la Argentina, Francisco diría al mundo, ¿no? Guarda con creer que la fraternidad es un lugar cómodo, para nada. Justamente por eso se olvidó a la fraternidad, porque era muy exigente. Incluso hay una bibliografía en esto de los que estudian a la fraternidad que dice una de las causas de por qué se la deja afuera es que un principio tan inclusivo era bastante complicado incluirlo en un modelo que antes se basaba en excluir a las masas populares, ¿no? ¿Cómo lo haces para hablar de fraternidad si claramente hay dos sistemas políticos contrapuestos? Bueno, es un principio exigente, ¿no? Aceptarlo no es un lugar cómodo, trabajar por él tampoco es un lugar cómodo, y tenemos que ver que demanda mucho esfuerzo y mucha dedicación, ¿no? No es una idea bonita nada más. Y déjame dar 2 cuestiones por las cuales es tan difícil la fraternidad. La primera es que tenés que estar abierto al diálogo. Hay que reconocer que el otro tiene algo de razón, que alguna idea, proyecto o lo que sea del otro es buena, porque si no es la mía contra la tuya y a los garrotes. Y la segunda es la tuya, hacer todo ese trabajo de, bueno, ¿en qué pienso yo? ¿Cuáles son mis ideas? Y cómo las bajo a propuestas concretas para solucionar los problemas de la gente de mi comunidad, de mi ciudad, de mi país y del mundo. Y eso demanda un montón de trabajo. Sentarse a hacer un programa de gobierno, tener un proyecto de país que proponer. Bueno, eso requiere mucho esfuerzo. Lo hemos acá mencionado muchas veces en el partido Política para la República. La centralidad es eso, justamente, el programa de gobierno. Sin programa de gobierno, ¿cómo te sentás a debatir con el otro? Aspirando a que el otro también lo tenga y teniendo siempre la vocación de estar abierto a ver qué hay de bueno en el programa del otro. Algo bueno tiene que haber, si es que hubiera programa. Y ahí está la clave, ¿no? Que no hay programas sobre los que debatir. Por eso no se diferencian tanto en los programas también. Exactamente. Es un vamos viendo constante. Lamentablemente. Creo que este concepto del programa es un gran concepto de cierre de lo que venimos hablando, que explica la solución, como lo dijimos hace un rato, ¿no? Bueno, ¿y qué solución proponemos, no? La fraternidad, el programa, el reconocer al otro, es como una conclusión, una solución posible a la polarización, el conflicto permanente, la visión de amigo y de enemigo, que creemos además que estos elementos ayudan a entender un poco mejor todo este proceso que estamos viviendo, ¿no? Proceso electoral, proceso político claramente, pero específicamente el proceso electoral, y tratar de ver, a ver qué propuestas y programas presenta cada uno y cómo la sociedad y la población, los votantes, toman esas propuestas, más desarrolladas, menos desarrolladas, y qué resultado tenemos. Vamos a ver también qué es lo que votó la gente. Es un elemento interesante a analizar también, ¿no? ¿Qué votó y por qué votó? Si es que va a votar. Gran punto. Pero también me quedó con la idea de qué estado queremos, y me parece que es una reflexión también para quienes nos están escuchando, porque por un lado se habló de un estado que redistribuye riqueza, ¿no? Y por lo tanto le tiene que quitar a un sector algo para darle al otro, más allá de estamos a favor o no. Y después otro sector de que para defender una parte de la sociedad aplica cierta violencia hacia otro, ¿no? Y acá proponemos un estado, por lo menos que piense que está gobernando para hermanos. Y que no solo que está gobernando para hermanos, sino que cuando tiene que hablar de Estado a Estado también está hablando con hermanos. Por lo cual lo hace mucho más complejo también y mucho más interesante que una relación en la cual
vemos al otro Estado como un ente a eliminar, ¿no? Y te diría más, vos para gobernar ese tipo de estados, no solo tenés que prepararte técnicamente para la solución de los problemas, tenés que prepararte espiritualmente para tener esa vocación de diálogo y apertura y creer al otro hermano, ¿no? No es simplemente, bueno, sé tapar el pozo, genial, nos ayuda mucho en nuestra vida cotidiana, bueno, de la preparación espiritual que se requiere para afrontar ese desafío. Tal cual. Y para cerrar, agradecemos realmente tu participación, Germán, que así como la vez pasada ha sido sumamente enriquecedora. Hemos juntos debatido y reflexionado temas. Seguramente vas a volver a estar pronto con algún otro tema interesante para enriquecer el debate y el análisis sobre las tendencias y actores y la política en general. Gracias, Milan y Agustín. Cierro con una frasecita del Papa que me parece que está muy interesante, que muestra su sabiduría, ¿no? Sobre cómo tiene que ser la política. Francisco dice que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Creo que resume muy bien cómo, por lo menos yo creo que tiene que ser la política en el mundo en el que vivimos. Gracias, chicos. Muchas gracias a vos, Germán, y como te dijo Milan, te esperamos para un próximo episodio. Y nos encontramos la semana que viene, seguramente con el análisis de lo que quedó o de lo que va a quedar de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Así es, hasta la semana que viene. Un abrazo, chao.